Hoy tengo un programa nutrido de información como siempre, y de Cuba tengo varias cosas importantes. Noticias de última hora. El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro han anunciado hoy, hace solo minutos, que han designado a otras 9 entidades castristas cubanas y 2 personas, y esto lo que busca, dice el Departamento de Estado, es limitar el acceso del régimen cubano a fondos ilícitos, incluidos los obtenidos mediante la explotación de personal médico y los esfuerzos por evadir las sanciones. Todas las entidades sancionadas hoy han sido designadas de conformidad con la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 14.404, que autoriza sanciones contra personas que cumplan los criterios específicos relacionados con la represión en Cuba y otras amenazas a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Rápidamente les digo los nombres de las entidades cubanas y de las personas. El Centro de Investigaciones de Petróleo, que pertenece, por supuesto, tiene la relación con CUPET, con Cuba Petróleo, que ya había sido designada. La empresa de energía Enersa S.A., que se encarga de importar gas licuado y lubricantes. La compañía EINARBO, esta no la conocía, que está también destinada a importar gas licuado, lubricantes desde México y de la India, cosa curiosa. También ha designado del grupo Gaesa, del conglomerado militar Gaesa, ha designado como entidad sancionada a la terminal de contenedores del Mariel, a Coral Marítima, que busca controlar los grupos empresariales de transporte marítimo y portuario, ya estaba con Gemar, y esta terminal de contenedores en el puerto del Mariel. La compañía o empresa Ceiba Investments Limited, del sector económico cubano, que tiene su base, tiene una firma que se llama Guernsey, basada en real estate, es decir, en bienes raíces interesantes, de la cual hay una subsidiaria nada más y nada menos que en Panamá. La compañía Orbit, usted conoce Orbit, Orbit, aquella compañía que el castrismo hizo cuando se fue Western Union de Cuba para el tema de los envíos de la remesa, y se sacaron de la chistera la compañía Orbit, que opera los servicios del sector financiero de la economía cubana. Además, sobre el tema de las brigadas o misiones médicas del castrismo, a partir de este documento anual, el reporte anual que da a conocer el Departamento de Estado sobre tráfico de personas, también ha sancionado una que se llama Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, que está directamente relacionada o indirectamente, no importa, con el gobierno de Cuba, sino por el tráfico, el manejo de las misiones médicas cubanas. Además, el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado al ministro de Salud Pública. Este aparece, por cierto, en los juegos de cartas nuestros. Se llama José Ángel Portal Miranda. El ministro de Salud Pública de Cuba ha sido sancionado. Además, la Unión de Central de Cooperación Médica. ¿Qué rayos es esto? Pues también es una entidad, curiosamente, del Ministerio de Salud Pública de Cuba, que dice el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, que es la responsable de reclutar a personal médico y profesionales cubanos para que participen en asignaciones en el exterior. La otra persona que ha sido sancionada se llama Gretza Sánchez Padrón. Gretza Sánchez Padrón, que actualmente es la directora de este engendro, Unidad Central de Cooperación Médica. Importante, porque esto quiere decir que a los 17, creo que tenía yo contabilizado, de los sancionados, los 17 aparecen en nuestro juego de cartas, por cierto, que están en los sectores de los cuerpos de seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el conglomerado Gaesa, incluyendo a su presidenta, el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, el Tuerto, etcétera. También hay funcionarios de el sector jurídico, digámoslo así, del sistema judicial, del sector económico
y ahora de manera directa han sancionado al ministro de Salud Pública y a una de sus aldéretes, a una de sus brazos derechos, esta Gretza Sánchez Padrón, que es la presidenta o directora de la Unidad Central de Cooperación Médica. Así que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado han sancionado a 9 entidades castristas hace solo minutos y a 2 altos funcionarios más. Así que arrancamos bien la resistencia. ¡Qué bien! Cerrándole el cerco. Vamos con los temas del día. El secretario de Estado en Filipinas, Marco Rubio, habló nuevamente del tema de Cuba y dijo que Estados Unidos lo que está buscando, directamente lo dijo, es influir en una transición en Cuba. Repito, influir en, lo tenemos ahí, vamos a oír al secretario de Estado, por lo menos una parte de la conferencia de prensa, porque para mí fue muy interesante cuando la vi en la mañana. Adelante, Tuti. You want me to give you details on our plan? Okay, not today. No, I'm not going to do that. I'm going ¿Quieren to que tell les you dé this. detalles sobre nuestro plan? Hoy no. No voy a hacerlo. Les voy a decir esto. No. Esto es lo que les dije. Y es la verdad. Quienes gobiernan el país no saben lo que hacen. No saben. No saben cómo arreglar su economía, no saben cómo, no entienden conceptos básicos. Y creo que el desafío que Cuba ha enfrentado durante los últimos 15 años es que quieren mejorar su economía, pero temen que si la mejoran demasiado, perderán el control político sobre la gente. Ese es el desafío que enfrentan. Así que creo que nosotros buscamos una oportunidad para influir en el rumbo que tome, porque está a 145 kilómetros de nuestras costas y queremos que Cuba sea próspera, queremos que Cuba sea libre, pero en ese sentido. Ya saben, con el nivel de detalle que me piden. Baste decir que, mientras quienes están al mando piensen y actúen como estos, les resultará difícil realizar los cambios necesarios para que Cuba tenga un futuro mejor, porque simplemente no entienden que algunos son incompetentes, otros simplemente no comprenden, y otros son tan recalcitrantes que prefieren destruir el país antes que abandonar una ideología fallida. Aunque creo que el número de personas en esa categoría es menor que nunca. Pero en su mayoría se trata de personas que no saben cómo debería ser una economía. Realmente no lo saben. Y como siempre han dependido de patrocinadores extranjeros, ese régimen ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y luego de Chávez. Esta es la primera vez que no tienen un patrocinador que les dé subsidios gratis y no saben qué hacer porque lo único que han hecho durante años es vivir a costa de estos países. El pueblo de Cuba se merece algo mejor. Esto fue en Filipinas. El secretario de Estado viene participando en esta cumbre de los países de Asia-Pacífico, en la cuenca de Asia, y esta fue en Filipinas. ¿Y por qué Marco Rubio da esta declaración? Bueno, porque sencillamente le están preguntando sobre el tema de Irán, sobre el tema de China, etcétera. Rusia le preguntaron. Hay una música ahí rápida que ha puesto Liana María Delgado. Pero bueno, decía que le estaban preguntando al secretario de Estado sobre todos los temas internacionales que hay, y de pronto aparece alguien y le dice, secretario, en cuanto a la política de Cuba, usted ha dicho que, y lo que le está diciendo es, usted ha dicho que la economía cubana no puede mejorar si no hay un cambio político en Cuba. ¿Usted ve que esto sea posible con algún Castro o con que ellos queden en este proceso momentáneo de transición? Y entonces el secretario de Estado le dice, riéndose, pero estoy en Asia ahora, ¿y por qué ustedes me preguntan por Cuba? Y entonces le dice el periodista, exacto, porque ayer usted dijo que era la persona clave en la política de la Casa Blanca y que deberíamos entonces preguntarle a usted. Y entonces Rubio le dice, no. Yo lo que dije es que soy uno más y alguien me hizo una pregunta sobre las personas implicadas que participaban en la política de Cuba. Y entonces el periodista le dice, exacto. Y entonces, así que nadie más está involucrado en ella de aquí en adelante. Entonces el periodista le vuelve a preguntar, pero bueno, esto es una pregunta muy buena para usted, señor secretario. Usted ha dicho en los últimos meses que el sistema económico en Cuba, se está refiriendo, no puede mejorar a menos que haya un cambio de sistema político. Pero usted ha sido un poco vago sobre lo que implicaría ese cambio en el sistema político. ¿Usted nos puede dar más detalles? ¿Seguiría el Partido Comunista en el poder, pero con una dirección diferente? ¿Seguirían los Castro en el poder? ¿Seguiría? Y ahí Marco Rubio le interesa y le dice, a ver. Lo que tú quieres es que yo te dé los detalles sobre nuestro plan. Y el periodista de manera ingenua le dice, sí, eso mismo. Y le dice el secretario, de acuerdo, pero no hoy. Hoy no voy a hacerlo. Y entonces después se refiere ya de una manera más profunda, no jocosa,
al tema de Cuba. Y esto es importante porque en lo que ha dicho hoy el secretario de Estado son, a mi juicio, y mira que yo sigo sus declaraciones, lo que ha dicho es que lo que está buscando Estados Unidos es una oportunidad para influir en un cambio hacia una transición. Es decir, no está hablando de ningún invento de lo que les preguntaron y de lo que alguna prensa internacional le ha señalado, que si buscarían, que si quitan la cabeza, le rompen la cabeza a Díaz-Canel y ponen a Pedrito Pérez. No. El secretario ha sido muy preciso y dice él, lo que queremos, y lo cito tal cual, es una Cuba que sea próspera, una Cuba que sea libre. Y en ese sentido, pero en nivel de detalle que me estás pidiendo, no. Así que interesante, y justo ayer tuvimos este evento, gran evento, todo el mundo lo ha comentado hoy sobre el tema de la transición, qué es lo que hay que hacer. Hoy un colega periodista me escribía y me decía, bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer el día cero? Le dije yo, tenías que haber ido para escucharlo. Pero bueno, importante la declaración del secretario de Estado, tengo que ir a una pausa, Liana, lo sé, y más importante aún es que, oh, qué casualidad, la respuesta está ahí. Hoy los departamentos del Tesoro y de Estado han anunciado nuevas sanciones contra entidades castristas y contra dos figuras, una de ellas el ministro de Salud Pública. Así que chao pescado para esa gente. Estamos cansados de la utopía. Esa es la frase de un extraordinario texto que publicó en 14 y medio mi colega Joanny Sánchez, directora de ese medio, y un video que ha hecho hoy, esta mañana, todavía no lo he visto por acá, por las redes acá, y lo voy a compartir para comentar algunas cosas porque hace unos días Miguel Díaz-Canel dio una entrevista, creo que a Russia Today, donde habla de la utopía no es cierto, no es con Russia Today, es con un periodista procastrista que le pregunta cómo ustedes ven, es posible salir de esto, y entonces él dice que la utopía está ahí, pero hay que dar 2 pasos atrás y el horizonte, y hace un arroz con mango. Yo no diría ni siquiera filosófico, porque no creo que Miguel Díaz-Canel se haya leído, por ejemplo, Historia de la Filosofía Universal de Bertrand Russell, ni creo eso. Pero bueno, vamos a ver qué dice Joanny y después les voy a hacer un par de comentarios. Adelante, el tuti. Jueves, y Andarina está por aquí, muy próxima a la intersección de las calles 41 y 42. Esto es en la parte oeste de La Habana. Y bueno, he venido aquí a solucionar algunos problemas, algunas urgencias cotidianas. Y en el camino hacia acá venía reflexionando sobre la frase o una frase que ha dicho recientemente Miguel Díaz-Canel en una entrevista que dio. Allí pues se puso filosófico y citó una conocida metáfora que relaciona la utopía con el horizonte, sí, que cada vez que uno va a acercarse a cumplir estos sueños, pues se alejan como el horizonte. Pero claro, en su grisura permanente, en su incapacidad para recordar bien las citas de otro, pues convirtió aquella metáfora en una imagen totalmente absurda. Pero no he venido hoy a comentar de su falta de memoria, ni de su incapacidad para hacer brillar citas ajenas, sino sobre lo alarmante y preocupante, muy preocupante, que resulta que el gobernante de un país, porque al menos eso dice su cargo y dice él mismo, esté apelando 70 años después de impuesto este modelo, esté apelando a un espejismo, al sueño y a la utopía como destino, como punto final del camino de una nación. Esto es muy preocupante, en primer lugar porque una utopía no es medible. Las utopías y los sueños son inalcanzables la mayoría de las veces y eso es una manera de justificar que no haya resultados. Las políticas públicas son otra cosa. Una política pública es un compromiso también con la ciudadanía, es medible, es cuantificable, pero una utopía, ¿cómo vamos a medir si dio resultados o no, si nunca la alcanzamos? Yo creo que esto de la utopía en boca de Miguel Díaz-Canel es una manera de justificar no solamente de no mostrar resultados, sino también es como una zanahoria para distraernos y que no nos percatemos del garrote que nos llega por los laterales. Ese garrote es
la falta de libertades, el secuestro de la voz de todo un pueblo en manos del Partido Comunista, el tijeretazo también a nuestras libertades cívicas y un largo etcétera. Por tanto, la utopía en este caso está usada como un mecanismo no solamente de distracción, sino también con un intento de que la gente no pueda exigir que se rinda cuentas, no pueda decir, bueno, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los frutos de este proyecto? De un proyecto evidentemente inalcanzable. También me preocupa muchísimo y me alarma el uso de la utopía para estos fines de distracción, porque simplemente a nadie aquí le han preguntado, no se ha votado en referéndum que los cubanos, ni usted, ni yo, ni todos nosotros tengamos que estar persiguiendo permanentemente una ilusión inalcanzable, ese espejismo que cuando estamos cerca supuestamente se aleja. Eso nadie nos lo ha preguntado, nadie nos ha cuestionado si queremos dedicar nuestra vida, nuestra única vida a ese deporte de alto riesgo que es perseguir la utopía de otros, porque eso sí, cuando usted está en una oficina climatizada, cuando usted tiene una guayabera planchada con esa electricidad que nos falta a tantos millones de personas en esta isla, bueno, pues usted se puede dedicar a dictar la utopía de los demás. Pero es que nosotros no queremos ni debemos vivir en la utopía de terceros que además pues tampoco han hecho muchos sacrificios para alcanzar ese espejismo, para alcanzar ese sueño. Por tanto, yo creo que más que cínico, es bastante irresponsable por parte de Díaz-Canel este uso de la utopía como una especie de somnífero, una especie de manera de anestesiarnos y que no exijamos, que no reclamemos. Queremos políticas públicas medibles que den un mejor transporte, un mejor abastecimiento de agua, una mejor energía eléctrica en nuestras casas, mejor sistema educativo, menos ideologización en las escuelas. Eso es lo que nos merecemos y no correr detrás de una zanahoria que nunca se alcanza. Es muy, muy lamentable después de tanto tiempo que sigan justificándose con ese horizonte al que no se llega. Es preocupante, es alarmante y también es la razón para decir no queremos habitar la utopía de otros. Vivan ustedes su utopía, vivan ustedes sus sueños en palacios, en sus oficinas o en cualquier otra parte del mundo. Pero este pueblo merece y necesita resultados, realidades. Y hablando de realidades, tengo que seguir, porque yo no persigo utopías, pero sí tengo que perseguir soluciones cotidianas. Gracias por escucharme. Giovanni Sánchez, cansado de la utopía. Varias cosas sobre, no hay mucho que aportar a lo que señaló Giovanni con esta crónica. Lo que dice Giovanni es que yo difiero en ella de que Díaz-Canel haya perdido la memoria. No, Díaz-Canel nunca supo ni entendió que era ni siquiera filosóficamente el planteamiento de la utopía de Tomás Moro. Pero ella dice varios puntos importantes. Primero, lo más importante de esta crónica, ella baja la realidad, al hecho de que el cubano de a pie no quiere la utopía de los otros, es decir, de los que viven con sus guayaberas en aire acondicionado. Y lo que plantea es que el juego, ahora que lo usó Díaz-Canel con este concepto, es de anestesiarnos, es de un mecanismo de distracción. Pero la realidad es que el pueblo cubano está habitando una utopía que no es la suya. Y por eso ella lo dice muy bien y señala punto tras punto. A propósito, hablando de utopía, ese abogado, ese humanista tremendo que fue Tomás Moro, escribió en el siglo XVI, principio del siglo XVI, yo diría su obra cumbre, Utopía, donde él aspiraba a una sociedad y a una organización social y política de igualdades, donde todo el mundo fuera bueno y se llevara bien, era el sueño. Evidentemente eso no se ha cumplido. Lo importante de la obra de Tomás Moro, incluso para los filósofos de la época y los filósofos posteriores, el gran pensamiento de los humanistas ingleses, los franceses sobre todo, y después desgraciadamente el marxismo se apropió de eso, de ese concepto, y el comunismo también. Pero el tema de la utopía es que sirvió en su momento como un modelo para pensar en la justicia social, para pensar en una organización del poder. Por eso fue su obra más célebre, aunque eso es un imposible, y ahí Giovanni tiene razón respecto a lo que ocurre en Cuba. Entonces, el señor Díaz-Canel por partida doble le ha errado,
primero por su profundo desconocimiento de la historia, su incomprensión de la política y su servilismo a un régimen dictatorial que lo único que quiere plantear es una aparente utopía para unos pocos y no por la sociedad. Así que felicidades a Giovanni. Dos temas aquí de un par de libros importantes. Uno, La Pasión del Guerrero. Tuve aquí a Alberto Cecilias, autor, el otro día, la biografía en español de la vida de mi buen amigo Rick Prado, que vamos a tener mañana en el Museo Americano de la Diáspora Cubana a las 6 de la tarde. Y un libro, uno más, que va a ser presentado en la Biblioteca John F. Kennedy en Hialeah, la presentación del libro de Zoe Valdés, Cuba y ahora la libertad. Cuando yo leo el texto que está puesto aquí en el flyer de Zoe, y Zoe con lo incisiva y lo puntillosa que es, que trata la historia con esa delicadeza de las palabras que va justo al concepto. Dice Zoe Valdés: mi gran sueño es convertir a Cuba en la mayor biblioteca de Hispanoamérica. Vaya sueño, bueno, mi querida Zoe. Quiero que la isla sea el repositorio universal de todos los libros que fueron prohibidos durante 67 años. Me gustaría liderar un proyecto para que ese país, al que le arrancaron el alma, pueda acceder de forma voraz a la cultura y la información. Eso he sacado de una entrevista que Zoe Valdés le dio a La Razón. Entonces, en la Biblioteca Pública de Hialeah, este sábado 25 de julio a las 2 de la tarde, allí en la tertulia del Caimán ante el espejo, que presenta, por cierto, mi querido amigo y colega Andrés Reinaldo, presenta este libro, Cuba y ahora la libertad. Vaya buen título, Zoe. Así que esperamos verte por ahí. Trataré de ir, pero hay que acudir, porque ese sueño tuyo espero que se te haga realidad.